Os lo digo de corazón. ¿Saben cuál es mi gozo? Me gusta trabajar en la obra. Cantar me gusta menos. Igual a Omar le gusta más y al Jesús también. Pero ellos también son siervos del Señor y el pastor. Pero ¿saben por qué sea que he sido llamado? Porque es que me la gozo predicando la palabra. Menos mal que no soy un buen predicador, si no tendría problemas con la gente por predicar la palabra. Qué bueno es que disfrutes del lugar donde te ha puesto Dios. Miren, un espejo limpio y sin mancha reflejará una imagen clara y no distorsionada de la realidad. Así como el espejo, quien vive y anda en la santidad, permitirá que la imagen de Dios se refleje y no sea distorsionada. Porque ¿cuántas veces hemos oído? Escuchen esto. Para ser como ese, no voy al culto. Y es verdad que la salvación es gratuita, pero hay un problema, que la gente se fija en el hombre. ¿Están aquí? Dice la Biblia, Salmos 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y ahora dice el salmista, el limpio de manos y puro de corazón. Y ahora dice, para darle más fuerza, el Tebani hace así. Te he visto, Tebani. Dice Mateo capítulo 5:8. Bienaventurado los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué texto! Miren, en aquel tiempo lavarse las manos tenía una gran importancia, tanto en plan de higiene como en las prácticas religiosas. Era esencial lavarse las manos en las comidas y en los actos religiosos. Dios le da unas instrucciones ya a Moisés en el Éxodo sobre la construcción del templo y las prácticas que debían hacer dentro los sacerdotes. Y ahora empieza a decir la palabra en el Éxodo capítulo 30, 17. Harás una fuente de bronce para lavarse los sacerdotes y lo pondrás, escuchen esto, muy importante, entre el tabernáculo y el altar. ¿Quién me podría decir a mí qué es el altar y qué es el tabernáculo? ¿Lo sabrían decírmelo? Para entender el mensaje tenemos que entender esto. ¿Qué es el altar y qué es el tabernáculo? Dice, pondrás entre el altar y el tabernáculo, pondrás una fuente de bronce para lavarse. Y pondrás en ella agua, muy importante, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, dice, las manos y los pies. Cuando entren, se lavarán con agua. Escuchen, para que no mueran. Esto, y si vamos al Nuevo Testamento, me distorsiona. Dice, si no se lavan, se mueren. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar ofrenda, ¿ahora saben lo que servía el altar? El altar se ponía un sacrificio y el sacrificio tenía sangre derramada y perdón de pecados. Y entre medio, para entrar a ese lugar hay una fuente de bronce. Dice, allí se lavarán las manos, muy importante, y los pies, y tendrán esto por estatuto perpetuo en su descendencia y en sus generaciones. ¿Para qué servía una fuente de bronce? ¿Para qué? Servía, pues fácil, para lavarse las manos y los pies antes de ministrar. ¿Dónde? Delante de Dios. Escuchen, hoy voy a predicar un poco, ¿cómo se dice eso? Un poco de ley.
no podían entrar sucios. No podían entrar sucios al lugar santo. El altar quitaba la culpa del pecado. Están aquí. Yo voy a gozar. El altar quitaba la culpa del pecado, pero la fuente quitaba la contaminación diaria. El sacrificio, el altar venía después del agua y del lavamiento. El sacrificio, ahora les explico esto, después del lavamiento. ¿Saben por qué? Porque nadie podía limpiarse solo. El altar era santo, el sacrificio era santo, la sangre era santa, la víctima era santa, pero el que entraba no era santo. Por eso necesitaba, hermanos, entre uno y otro había una condición, como en aquel tiempo el velo que se rasgó en dos. Hay una fuente de bronce para poder administrar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios, hermanos, no son cualquier cosa. Dice la Biblia, hermanos, que hubo unos hombres de estos de Aarón que para llevar las cosas de Dios, hermanos, las tenían que llevar a los hombros. ¿Saben por qué? Porque las cosas de Dios no se pueden llevar de cualquier manera. Dios es santo y Él se merece santidad. Pero antes, hermanos, de limpiar pecados, tiene que haber un lavamiento. Porque primero necesitamos redención y después transformación. Nadie puede limpiarse solo. La fuente, voy a dejar de aplicar más tarde, ¿eh? La fuente en medio, Teodani. La fuente en medio. No estaba fuera del tabernáculo, ni tampoco estaba dentro. Cada cosa estaba a ambos lados, porque no se puede pasar del sacrificio y a la presencia de Dios sin limpieza. Amén. Muchos quieren altar sin fuente. Estamos atajando el evangelio. Que es que yo me acuerdo que si yo tenía un mal con alguien, yo no subía a un púlpito, Giovanni. La conciencia me golpeaba. Hay una ley de conciencia que te golpea cuando has hecho mal. Cuando has hecho mal a alguien, hay una conciencia, la ley que opera de conciencia de que has hecho un daño. Pero hoy en día parece que no hay conciencia de lo que hacemos. Hoy no queremos fuente de bronce, hoy solo queremos altar. El altar significa gracia. La gracia y la salvación no me la merezco, es gratuita. Pero parece ser que para entrar al lugar santo y entrar al lugar santísimo, había una fuente que había que limpiarse. Hay hombres que quieren altares sin fuente. Hay quien quiere salvación, esto es legalista. Hay quien quiere salvación sin transformación. Y el Omar el otro día predicaba: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengáis a la presencia de Dios. Hay quien quiere, hermanos, transformación o emoción sin santidad. Hay quien quiere presencia sin limpieza interior. El altar perdona. Escuchen, el altar perdona y sigue perdonando, pero la fuente prepara. Es que aunque seamos aleluyas, aún necesitamos una limpieza diaria. Que si viene el Señor nos vamos con Él. Pero que necesitamos cada día, hermanos, entrar a ese lugar, a esa fuente que limpia. Necesitamos el arrepentimiento continuo. No es que una vez te arrepentiste, vino el Señor hacia ti y ya todo es un camino de rosas. No, el arrepentimiento es diario. El sacerdote, para entrar al lugar santísimo, tenía que pasar por la fuente y lavarse todos los días. Tenía que entrar
altar, hermanos, con limpieza. Pero hay un problema que luego lo vamos a contar, si Dios quiere y puedo desarrollarlo. Estamos en el Antiguo Testamento y Dios ha puesto unos preceptos y unos mandamientos y está diciendo: ¿quién entrará al lugar santísimo? Los limpios de manos y puros de corazón. Manos y pies. Porque aunque eres un hijo, hace mucho calor, todavía andas caminando en un mundo sucio. Y todo se pega menos la hermosura. Hay quien se pega de la suciedad de los demás. Hay quien alguien ve un pecado, hermanos, que ve un beneficio y se volca el pecado para el beneficio. Amén. Es que no quiero salir de aquí, no sé, me vais a matar. Hay que lavarse cada día. ¿Saben lo que significaba la fuente? Omar, yo me he bañado 3 veces en 2 horas. Humanamente. Os doy mi palabra de honor, que me he bañado 3 veces en 2 horas del calor que he pasado. Hay que lavarse cada día, porque esa fuente, ¿saben lo que significaba? El lavacro del agua significaba, hermanos, la palabra. La palabra. Y hay que lavarse cada día con el lavacro de la palabra. El altar te salva. Escúchenme, voy a entrar ya de lleno porque les veo muy tranquilos. El altar te salva, pero la palabra te lava. ¿Me has oído? Lo vuelvo a repetir. El altar te salva porque el sacrificio es perfecto, no tiene tacha, no tiene mancha, y la sangre derramada es limpia y afecta. Pero escúchenme, la palabra de Dios es la que te va a limpiar cada día, la que te va a quitar las impurezas. Por eso, vente al agua de la palabra en el nombre de Jesús. No he entrado ni en la introducción. La fuente que se construyó en aquel lugar, dijo el tío Ferino, que era, hermanos, construida de espejos de bronce. Y era lo que usaban las mujeres en aquel tiempo. La fuente significa un lugar de limpieza. Los espejos, hermanos, que se ponían en aquel tiempo, era un poco distorsionado, como dijo el tío Ferino el otro día. Pero estas mujeres dejaron lo que simbolizaba la belleza física para llevarlo a la fuente de bronce. ¿Para qué? Para que no se construyera allí apariencia, sino que se reflejara el interior. Allí no se lavaba lo de fuera, se lavaba lo de dentro. Déjate de obsesionar de cómo te verá la gente por fuera y empieza a mirarte por dentro. Esto no podían ministrar sin lavarse. Si no se lavaba, morían. Y yo y tú también. ¡Que sí! ¡Que sí! Que estoy hablando espiritualmente. Que hay gente, hermanos, que está muerta espiritualmente. Que sabe dónde está el altar. Sabe, hermanos, ¿verdad? Que el sacerdote tiene que entrar al lugar de sacrificio. Pero humanamente, espiritualmente están muertos. No viven, hermanos, la vida de Dios. No pueden administrar. ¿Lo digo o no lo digo? Me están dando miedo y estoy cogiendo miedo a la iglesia. Qué raro para mí. Hay quien ministra herido y habla desde sus heridas. Hay quien canta contaminado. Hay quien sirve con resentimientos. Hay quien predica vacío, sin limpieza. Porque cuando no hay limpieza, empieza a gobernar la carne. Y es necesario, miren, en el altar, ¿saben lo que había? Giovanni, en el altar había un fuego
que limpiaba y purificaba, pero fuera también había otro ingrediente llamado agua. Antes del agua, antes del fuego tenía que venir el agua. Hay quien quiere solo fuego, que lo haga todo Dios. ¿A que sí? Ay, Padre, te doy gracias por tu sacrificio. Y lloran y todo. Pues te está diciendo el Señor, arrímate un poquito más, límpiate un poquito más. Es necesario que en este tiempo estamos dejando que el mundo entre dentro de las iglesias. Estamos dejando que la gente ya no vive para Dios, vive para sus quehaceres, vive para la novela, vive para el parque, vive para criticar, vive para el chismorreo, pero no tienen un minuto de comunión con Dios. Haced lo que queráis. Pero antes de administrar, hay que alabarse. No digo lo que tengo en el corazón si no me matan, porque está grabando el David. El altar era público. La fuente es personal. He dicho que era para mayores de 18. En el altar había sangre inocente, sin mancha, inmaculada. Había fuego y había un sacrificio apto y acepto. La fuente, el sacerdote se detenía y tenía que haber un momento íntimo antes de entrar. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo, no? Antes de entrar, el sacerdote tenía que tener un momento íntimo, de intimidad. Porque hay que tener un momento de intimidad. No pierdas la intimidad. Miren, cuando tú empiezas a dejar una cosa y no le empiezas a dar importancia, hoy lo dejas. Mañana lo dejas, pasado lo dejas. Hay gente que ha tenido cosas buenas, pero no le dan importancia. Por eso, el sacerdote se tenía, antes de entrar, detener, reflexionar y tener un momento de intimidad. Porque hay experiencias que nadie puede vivir por ti. El arrepentimiento y la limpieza es personal. Sí, eso no lo puede hacer el pastor por mí. El arrepentimiento tiene que salir de dentro para afuera. Miren, el agua limpiaba lo que el fuego no quitaba. Hay cosas que Dios quema y hay otras que lava. Oh. Amén. Y cuando tiene que quemar, quemará. Pero Él no puede lavar. No puedo entrar en la palabra. Dice la Biblia, aunque te lavares, ¿verdad? El arrepentimiento tiene que ser personal. No me puedo hacer un religioso venir todos los días al culto. Tengo que tener intimidad con Dios. Miren, el problema está aquí y la controversia. Dice la Biblia que Jesús en el Nuevo Testamento empieza a tener una discusión con los fariseos. Entre Jesús y los fariseos hay una discusión sobre las tradiciones, sobre el lavado de las manos antes de comer. Jesús argumenta que lo que entra no contamina, sino lo que sale del corazón. Pero Señor, ¿por qué te pones a argumentar con los fariseos
Si has dicho, ¿quién entrará al lugar santo y al lugar santísimo? Los limpios de manos y puros de corazón. Jesús está argumentando esto con los fariseos porque les está diciendo: fariseos, os estáis preocupando mucho por la apariencia. Sois sepulcros blanqueados que por fuera son muy bonitos. Estáis representando una santidad por fuera. Os estáis preocupando por lo de fuera y estáis cumpliendo el primer mandamiento, el lavarse las manos. Pero os falta el segundo. No hay limpieza en vuestros corazones. Amén. Y creo, hermanos, que todos tenemos faltas. Yo el primero. Todos tenemos errores. Pero te digo que todos tenemos el mismo Padre. Y Él se dio por nosotros en la cruz. Él no te pide nada, no tiene exigencias. No te pide, hermanos, ¿verdad?, que le des un coche. No te pide, ¿verdad?, que estés 24 horas adorándole. Ya le adoraremos en el cielo. Pero sí te está diciendo en esta tarde que Él quiere intimidad. Quiere intimidad. Quiere intimidad. En el nombre de Jesús. Miren, puedo tirar un poco más, ¿no? ¿Qué hora es? Vale, menos 10. Los fariseos sabían hacer y jugar bien su papel. ¿Saben que a veces que el que menos tiene que hablar es el que habla? ¿Lo sabéis? Lo digo. El más sucio habla de limpieza. El fariseo lo que tenía. ¿Para qué hablas de lavarse las manos? Oh, acusando, Jesús, acusando. Oye, que tus discípulos no se lavan las manos, no me importa. Se ensucian porque son hombres. Que no importa que lo que te contamina no es lo que sale, es lo que sale, perdón, lo que entra, es lo que sale del corazón. Porque del corazón sale las envidias, del corazón sale el orgullo, del corazón sale la vanagloria. Pero estos no son orgullosos, estos se arrepienten, estos saben y reconocen que tienen malas cosas por dentro. Amén. Miren, un médico, antes de entrar en la sala de operaciones, bueno, Jesús eso lo tiene que saber, que ha entrado hace poco. Antes de entrar, los médicos en la sala de operaciones, tanto el médico que opera, que hoy opera muchas máquinas, como el equipo que se lava, se tienen que lavar. Se tienen que desinfectar para evitar problemas en ese lugar. Y hay que esterilizar antes de intervenir. Hay quien se pone de médico y no está capacitado ni para poner una tirita. Amén. Antes de operar hay que esterilizar. Porque si no, como intervengas de esa manera, mal asunto. En vez de hacer bien, vas a profundizar más la herida. Antes de hablar de santidad y de entrar a lugares santos, es necesario esterilizar. ¿El qué tenemos que esterilizar? Las malas intenciones, el egoísmo personal, toda impureza que quiera entrar del mundo a este lugar llamado iglesia. Porque vamos a dar lo que vivimos. Tranquilo, Omar, ya termino, me falta nada, vale, por si acaso. Amén. Miren, nos preocupamos mucho por lo externo. Y aquí voy a pegar un bombazo. Si no quieres escuchártelo, te pones en las orejas. Pero yo lo voy a predicar. Tengo confianza, son mis primos, el pastor es familia. Hay quien se lava las manos
Escuchen esto, se lavan las manos como Pilatos. No quieren responsabilidad. Conmigo no va la cosa. Amén. Y no es cuestión de lavarse las manos. Es que lo que se haga de corazón. Dios va a pesar tus intenciones. Miren, podría profetizar, hermanos, con la palabra, porque sé de cosas que Dios me la ha puesto esta tarde en el corazón. Pero que escúchame, mira. Tú que criticas que uno no ha ido al hospital, ¿tú vas al hospital? Tú que criticas de la hermana del moño, ¿tú hablas con la hermana del moño? Tú que criticas, mira, escúchame, eso no se puede hacer. Lo que se haga de corazón. No podemos estar acusando a nadie. Hay que hacer las cosas, hermanos, con un corazón íntegro, con pureza, con doble personalidad en el nombre de Jesús. Por eso Jesús, hermanos, arremete contra el fariseo y le tiene que decir: que te preocupas mucho de cómo se lavan o se dejan de lavar. Preocúpate, hermanos, de cada día vivir tú en la intimidad con el Señor, y que cuando venga el Señor te pille acepto y acto en el nombre de Jesús. Si fuéramos invitados a una casa de alguien, de un magnate, de mucho dinero, vestiríamos como requiere la ocasión, con una ropa apropiada, con un buen comportamiento y respeto, porque nosotros como invitados deberíamos y debemos estar a la altura del que nos recibe. ¿A que sí? A ver, para que me entiendan. Ahora vamos a una boda y resulta que el santo va con la ropa del trabajo. ¿Es normal? ¿A que no? Si vas a una boda, la ocasión requiere que el invitado esté a la altura de que lo recibe. El hijo pródigo viene a la casa sucio, con ropas andrajosas. El invitado no estaba a la altura del que lo recibe. Porque nosotros no estamos a la altura de Dios. Porque todos tenemos cadencias. Todos tenemos faltas y errores. Y el santo el primero. ¿Escuchan? El santo el primero. El que habla de santidad. Amén. Pero escúchenme. El Padre le dice ponerle calzado, ponerle vestido, porque es el invitado. No podemos hacer banquete y fiesta de cualquier manera. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios cuando Él venga? ¿Estaremos a la altura de ese gran banquete? ¿Saben que seremos llamados a las bodas del Cordero, tío Dani? Dice la Biblia que Dios viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Bueno, yo alguna arruga tengo. Pero hay que preocuparse. No hay que vivir en la monotonía. Hay que intentar, hermanos, dice la Biblia, procurar buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Saben, hermanos, que estamos en los últimos tiempos? ¿Saben que Cristo viene? Nada, no he dicho nada, no he oído ni una vez. He dicho que Cristo viene. Por eso hubo unas mujeres, hermanos, ¿verdad?, que esperaban al esposo y parece ser que el esposo tardaba. Y como tardaba se descuidaron. Solo una, hermanos, se guardó. Escúchame en esta tarde, que venga Dios pronto y con pasos agigantados, pero que venga a por una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso y que Dios les bendiga.